Hola, soy Rubén. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Apuntes de Tecnología. En el vídeo de hoy veremos cómo utilizar el ABAP RESTful Application Programming Model para crear una aplicación Fiori Elements que sea capaz de grabar datos y manipular datos en una tabla. Vamos allá. En mi vídeo anterior ya comenté cómo había creado este modelo de datos. Y este de aquí, el que estamos viendo ahora mismo, es el modelo de datos que creé en la máquina mini SAP. Y os comenté en el vídeo anterior que para crearlo en el SAP Cloud Platform ABAP Trial Environment tuve que complicarlo un poquito más. La razón por la que lo compliqué es porque precisamente quería utilizar el RAP, para crear una aplicación que no solamente me mostrara datos, sino que además me permitiera crear datos, introducir datos dentro de las tablas. ¿Por qué? Pues porque aquí no tengo la misma funcionalidad que tengo en el mini SAP de crear un diálogo de actualización para las tablas y a través de la SM30 introducir los datos. Entonces quería utilizar precisamente eso, el RESTful Application Programming Model, para introducir datos en las tablas. Veamos, por ejemplo, el caso de estas dos, zobjetos y zestado. Zobjetos es la tabla de la base de datos en la que guardo objetos y zestado lo que guarda es precisamente el estado en el que se encuentra cada objeto. Analicemos las tablas y los Core Data Service que me creé para ellas. Vamos a ir a la parte del diccionario, database tables, y aquí tengo zobjetos y zestados. Bueno, zobjeto es una tabla bastante simple, tiene un ID, que es la clave del objeto, y tenemos el objeto, que es básicamente la descripción del objeto. Y en zestado lo que tengo es, para cada objeto, que por eso tengo una relación de clave ajena, para cada objeto tengo su estado, que el estado pues, es un valor especial que vale X o espacio, y dependiendo del objeto, luego tengo otra vista que los traduce. Bueno, pero aquí en la base de datos lo que guardo es objetos y su descripción, y para cada objeto su estado. Bueno, es una relación bastante tonta, uno a uno. De hecho, lo más razonable hubiera sido que esto fuera un campo de la tabla objetos, pero bueno, quería hacer un ejemplo con varias tablas y relaciones entre ellas. Bien, ¿qué tengo que hacer para poder utilizar el RESTful Application Programming Model para poder crear una aplicación Fiori Elements que introduzca datos en estas tablas? Bueno, lo primero es crear para cada una de estas tablas una vista de interfaz. Pues lo tengo hecho. Para zobjetos tengo un Core Data Service ZI objeto. Uy, no quiero manipularlo. Bueno, pues ZI objeto, aquí tenemos que es un select de zobjetos y vemos que es una vista un poco especial. Es estas vistas que yo comentaba en el vídeo anterior, que son entidades, ya no es la típica vista Core Data Service que yo utilizaba en el sistema Minisat, sino que para usar el RAP tenemos que definirlas como entidades, y en este caso es una entidad de tipo raíz. Una entidad de tipo raíz que es un select de zobjetos y tiene esto, tiene un composition. ¿Qué implica un composition? Bueno, un composition es una relación, es una asociación, pero es una asociación especial. Es una asociación que indica que la vista ZI estados está obligatoriamente relacionada con ZI objetos. Es decir, un objeto, como lo queramos llamar, una entrada de la entidad ZI objeto y por lo tanto una entrada de esta tabla del diccionario, para existir necesariamente va a tener elementos de esta de aquí. Bueno, no es obligatorio porque yo aquí le he indicado que es un 0.
Aquí una pequeña aclaración. En realidad, esta relación debería ser de este tipo. Debería ser 0,1. Pero el RESTful Application Programming Model solo funciona para crear las aplicaciones Fiori Elements si es una relación de 1 a muchos. Obligatoriamente tengo que poner esto, si no, no me funciona. He estado buscando documentación y demás, no he encontrado nada, pero lo cierto es que si no pongo de 0 a asterisco, no me funciona el mecanismo. Bueno, pues voy a asegurarme que queda activo y esta es mi vista. Claro, necesariamente, si yo creo una vista de este tipo, un root view entity que tiene un composition, necesariamente necesito crear la vista de interfaz para los elementos hijo. Entonces, esa es ZI estado. Pues aquí tenemos la vista ZI estados. En este caso es un view entity, pero ya no es una entidad raíz. No es una entidad raíz porque esta es una entidad hija. Entonces, aquí lo que tenemos es que esto es un select de Z estado de la otra tabla y aquí fijaros que tengo una asociación especial. Association to parent. Esto significa que esta entidad es hija de una entidad raíz. No podéis crear una entidad raíz, no se puede crear una entidad raíz si no tiene esto, si no tiene composition. Y no podéis crear la composition si no tenéis la correspondiente vista que tenga association to parent. Siempre hay que crear las dos. Pues eso es lo que yo tengo creado aquí. Tengo una vista que me da acceso a la tabla ZI objeto, que tiene una relación especial de tipo composition con ZI estados, y ZI estados me da acceso a la tabla Z estado y tiene una relación especial association to parent con ZI objeto. Bueno, pues aquí ya tengo mis dos vistas de tipo interfaz. ¿Qué es lo que yo indico aquí? Yo para ZI objeto tengo una vista de tipo interfaz y para ZI estados también la tengo. Vale, pues ya tengo la mitad hecha. Ya tengo mis vistas de interfaz. Bueno, pues el siguiente paso siempre va a ser crear una vista de consumo. Porque a partir de la vista interfaz no puedo crear el objeto que me va a permitir hacer aplicaciones Fiori. Entonces, el siguiente paso, una vez que tenemos las vistas de interfaz, es crear unas vistas de consumo. Pues para ZI objeto, lo que tengo es la vista de consumo ZC objeto y para ZI estados tengo ZC estados. Vamos a analizarlas. ZC objetos es igual a un root view entity, pero en este caso es una proyección. Para crear una proyección es imprescindible que la vista correspondiente sea un root view entity. O bien, Para crear una proyección es necesario que sea una view entity. No podéis crear una proyección de una vista normal. Tiene que ser una view entity. Bueno, pues yo aquí tengo una proyección de ZI objetos y aquí básicamente lo que tengo son los campos. ZI objeto tiene el campo ID, el campo objeto y la relación de composición estados. Pues ZC objeto tiene sus campos, el campo ID, el campo objeto y la asociación de composición estados. Y aquí fijaros, esto ya lo vimos en el vídeo anterior. Cuando yo estoy creando una proyección de una vista, si tengo una relación especial de tipo composición, de padre-hijo, a mí me interesa que la asociación me redirija a la correspondiente vista de consumo, no a la vista de interfaz, porque claro,
esta asociación guión bajo estados en realidad es esta. Y esta de aquí lo que hace es me lleva a ZI estados. Pero una vista de interfaz no la puedo usar para definir los objetos, que ahora los veremos. No puedo definir los objetos que me van a ayudar en el RAP. Entonces, siempre, esto es una cosa importante, siempre que usemos una asociación que queramos usar en la interfaz de usuario, porque eso es lo importante, que lo vayamos a usar en la interfaz de usuario, pues tenemos que redirigir esa asociación a la correspondiente vista de consumo. Y bueno, si lo mismo que he hecho para ZC objeto, lo tengo que hacer con ZC estados. Es decir, esto es una proyección de mi entidad ZI estados. Y aquí ocurre lo mismo. ¿Qué tengo en ZI estados? En ZI estados tengo la clave de objeto, el estado y la relación que me une con la entidad padre. Pues en ZC objeto, en ZC estados, pues tengo lo mismo. La clave, el estado del objeto y la asociación que me une con el padre. Y al igual que en el caso anterior, esta asociación me va a llevar a la vista de interfaz, pero yo no la quiero, yo quiero la vista de consumo. Entonces tengo que añadir esto. El redirect to parent ZC objeto. Entonces ya aquí tengo la pareja de tablas. Tengo ZC objeto y ZC estados y los tengo unidos por las correspondientes asociaciones en las vistas de consumo. Algo que no expliqué en el vídeo anterior fue el tema de las anotaciones. Lo que sí os conté es que todas las vistas de consumo que vaya a utilizar en la interfaz de usuario les tengo que crear una metadata extension. Por ejemplo, para los objetos, esto tiene una metadata extension que podemos ir a verla. Vamos a ver. Es curioso que no me aparezca aquí el simbolito para llegar a los metadata extension. Bueno, lo tengo aquí. Aquí tengo el metadata extension para los objetos. Entonces, esto en mi vídeo anterior sí que os expliqué que servía para las anotaciones @UI de interfaz de usuario. Entonces, claro, aquí acordaros que yo aquí lo que definía es la cabecera del object page, cuando esta entidad aparezca en una object page. Las facets, es decir, los distintos apartados que aparecerán en la object page. Y luego, cómo se tienen que comportar cuando esto esté en un listado, es decir, cuando sea un line item, cuando sea una línea en un list report. Identification es cuando actúe como objeto en una object page y selection field es para los filtros. Entonces aquí yo defino toda la interfaz de usuario. Pero ¿qué ocurre? Estas anotaciones no son las únicas que existen. También necesito anotaciones que me sirvan para construir el modelo de datos. Por ejemplo, si yo quiero que me aparezca una casilla que me permita buscar elementos dentro de un listado, pues yo puedo indicar cuál es el campo de búsqueda. Pues en este caso estoy diciendo que el campo de búsqueda es la descripción del objeto y lo digo con esta notación. También puede ser que yo quiera definir que esto tiene una relación de clave con otro elemento, para que cuando se use en una ayuda de búsqueda me permita utilizar pues toda la información semántica que ya tengo. Y es lo que tengo aquí. Aquí le digo que este objeto, esta clave, en realidad se corresponde con el campo ID de esta vista de interfaz. Entonces, claro, aquí le estoy dando una información semántica. Pues todo lo que sea información semántica va en las vistas de consumo y todo lo que sea información de interfaz de usuario
va en los metadata extension. Bueno, pues en zestado yo lo que le indico es que esta clave es esta de aquí. Y en ZC objetos, pues lo único que le digo es que esto de aquí es el objeto correspondiente. Es el campo de búsqueda del objeto. Bueno, pues una vez que tengo definido esto, en el vídeo anterior ya vimos que yo podía definirme esto de aquí. Un service definition. Aquí tengo un service definition más complejo que el que definí en el vídeo anterior, porque aquí lo que tengo son expuestas todas las casillas de consumo que he utilizado. Bueno, pues esto de aquí es mi service definition y luego lo que tengo que crear es un service binding. Y el service binding es donde yo ya creo el servicio data. Bueno, pues si yo me voy a ZC objeto es la vista de consumo que tiene controladas las vistas, las tablas objeto y estados. ¿Qué ocurre? Solo con lo que hemos definido, vamos a verlo, solo con lo que hemos definido por ahora, lo que tendríamos es el listado. Estos botones todavía no van a aparecer. No aparecen esos botones. Entonces, estos de aquí hace falta todavía algo más. Eso sí, con las vistas de interfaz y las vistas de consumo ya tengo esto. Yo ya puedo ver los objetos que hay y dado cada objeto, pues yo puedo ver su estado. Pero no voy a tener nada de esto. O sea, aquí fijaros, lo podemos ver que esto no quedó claro en el vídeo anterior. ¿Por qué tengo aquí dos apartados, objeto y estado? Pues tengo dos apartados precisamente porque en la vista de consumo ZC objeto yo he definido una extensión de metadatos y aquí en la extensión de metadatos le he dicho que necesito un apartado que se llama objeto, que es el primero que tiene que aparecer, y un apartado que se llama estado, que es el segundo que tiene que aparecer. En este apartado, en el apartado objeto, que es este de aquí, en el apartado objeto, que es este de aquí, le he dicho que tienen que aparecer los campos, que sean de tipo identificación. Pues fijaros, aquí le digo, oye, cuando se necesiten campos de tipo identificación, este es el primero, el ID, y el segundo es la descripción del objeto. Pues aquí lo tenemos. Este primer apartado objeto es tipo ID y aparece primero la clave y luego el objeto. Y luego el segundo apartado se llama estado y contiene un list report. ¿Qué list report es? Pues el que le hemos dicho aquí. Oye, el segundo apartado se llama estado, es un list report y es el list report definido por esto de aquí, por la asociación --estados. Y claro, ¿qué es lo que tiene que ir en --estados? En --estados va la vista de consumo ZC estados. Y esta vista de consumo tiene asociado un metadata extension y en el metadata extension precisamente le he definido el orden en el que tienen que aparecer las cosas. Y cuando haya una object page, que yo puedo ir a la object page correspondiente de los estados, pues yo le he dicho que tiene solamente un apartado y que a los campos de identificación son la clave y el estado. Bueno, pues como os digo, con las vistas de consumo ya consigo todo esto, pero todavía no voy a tener los botones de creación, borrado, etc. ¿Qué hace falta para conseguir eso adicional? Bueno, pues para conseguir eso adicional nos hace falta el siguiente objeto, que es las definiciones de comportamiento. Las definiciones de comportamiento se definen a dos niveles. El primer nivel es a vista de interfaz
y el segundo nivel es de la vista de consumo. Entonces, ¿sobre qué vistas los tengo que definir? Pues los comportamientos se tienen que definir sobre la vista raíz. En mi caso es Z objeto. Tanto ZC objeto como ZI objeto son vistas raíz, que tienen una relación de composition con los estados. Pues vamos a verlo. Crear un comportamiento es súper simple. Vais a la vista que queréis definir. Vamos aquí a los Data Definition y sobre la vista que queréis, por ejemplo, yo quiero definir un comportamiento sobre ZI objetos. El botón derecho. New Behavior Definition. Nueva definición de comportamiento. Entonces, bueno, voy a enseñaros los pasos. Fijaros que no tengo nada que rellenar, como mucho cambiarle la descripción. Claro, de aquí, yo os digo, tiene que ser sobre una vista raíz. Si no es vista raíz, nos deja. Bueno, luego el siguiente paso es elegís la plantilla, que solo hay uno, así que es fácil. Y cuando terminéis, os encontréis con esto. Vamos a ver la de los objetos. Cuando terminéis, os vais a encontrar con esto. Está casi todo comentado. Y simplemente hay que descomentar o añadir las cosas que queráis. Bueno, aquí básicamente hay dos tipos. Está el gestionado y el no gestionado, que esto es muy simple. Managed, gestionado. Quiero que SAP genere el código que yo necesito para que esto funcione. Sin gestionar, yo voy a implementar el código que necesite. Claro, si es gestionado, no necesito hacer nada más. Si no es gestionado, tendré que descomentar esta parte para que SAP me cree una clase con una serie de métodos. Esto en su momento, ya llegaremos, dedicaré un vídeo donde hablaré de esto, de para qué sirve esta clase y cómo podemos implementarla, etc. Y aquí SAP nos genera una clase donde yo puedo programar en ABAP, ABAP entre comillas, porque lo que se utiliza es lo que SAP llama el Data Manipulation Language, el lenguaje de manipulación de datos. Pero bueno, es ABAP al que se le han añadido unas instrucciones. Ya llegaremos, ya haré algún vídeo donde hable de esto. Entonces, si es gestionado también puede tener sentido que me genere una clase con el código, pero en principio, si queremos solo las operaciones estándar, pues no hace falta que nos cree ninguna clase. Vale, pues una vez que yo he definido el tipo de gestión que quiero, ¿cómo funciona? Bueno, pues yo lo que tengo que definir es para qué vistas. Oye, pues es para la vista ZI objeto. Y luego le puedo asignar un alias. Y luego le tengo que indicar cuál es la tabla de la base de datos donde va a estar el almacenamiento de datos que representa esa interfaz. Pues en este caso es la tabla para la que he creado la vista de interfaz. Y aquí puedo definirlas tantas como quiera. Claro, tiene que haber una relación entre ellas, de padre e hijo, con lo cual lo normal es que aquí solo haya dos. Tengo aquí ZI objetos y aquí tengo ZI estados. ZI objetos va a almacenar y a gestionar los datos en la tabla Z objetos y ZI estados lo va a gestionar en la tabla Z estados. ¿Vale? Como esto me va a permitir crear, modificar, borrar datos, tengo que decirle a SAP quién va a gestionar los bloqueos. Pues el bloqueo siempre es la vista raíz. Oye, pues el gestor de bloqueos es este de aquí. Y este de aquí, para bloquear, va a utilizar al padre. Y claro, ¿cómo sabe cómo se une con el padre? Pues para eso precisamente hemos definido a nivel de las vistas, tanto de consumo como de interfaz, hemos definido una asociación. Pues esta asociación la utilizamos aquí. Esta asociación la utilizamos aquí para gestionar los bloqueos. Oye, este de aquí es el máster y este de aquí, para bloquear entradas, depende del maestro y es a través de esta interfaz. Y luego ya viene pues simplemente definir
las operaciones que queremos usar. Estas son las definiciones estándar. Crear, actualizar y borrar. Ya en un futuro dedicaré otro vídeo a añadir nuestras propias operaciones aquí, que puede ser interesante. Pero estas son las estándar. Esto es lo que me permite hacerlo gestionado. Y además, como son solo las estándar, no necesito que me genere la clase, porque él ya automáticamente lo va a hacer por mí todo. ¿Vale? Pues yo aquí es lo que le he dicho, oye, quiero ser capaz de crear, actualizar y borrar elementos del tipo zobjetos 21275. Y además quiero que mediante la asociación estados poder crear elementos de tipo estado. Y aquí en los estados, pues igual, quiero ser capaz de actualizar y borrar, pero la creación no me deja crearla. La creación no puedo declararla porque ya la he declarado arriba. Que la creación se va a hacer cuando yo creo un objeto. Cuando yo creo un objeto, tendré la opción, ahora lo veremos, de crear su estado correspondiente. Y luego yo le puedo añadir otros elementos, como por ejemplo, puedo declarar los campos, que yo quiero que le pasen cosas especiales. En este caso, la clave de objeto no quiero que el usuario la pueda manipular. Quiero que sea un campo read-only. ¿Por qué? Porque quiero que este objeto venga de la tabla de objetos. Cuando yo creo un objeto, quiero que esto de aquí sea la clave del objeto, no un otro número cualquiera que pueda poner el usuario. Bueno, pues esto es la definición de un comportamiento, usando solo elementos estándar. Con lo cual, pues lo puedo indicar que sea gestionado, el propio SAP lo va a gestionar y no necesito generar la clase. Con los elementos estándar me va a valer. Bueno, pues esto es la definición a nivel de interfaz. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Decirle a las vistas de consumo que pueden utilizar esta definición. Y eso se hace aquí. En la definición de comportamientos para las vistas de consumo. Esto igual lo genera SAP automáticamente. Yo solamente selecciono la vista de consumo correspondiente, New Behavior Definition, y ya aquí las ABAP Development Tool lo hacen todo por mí. Yo solamente tengo que llegar aquí a lo que ellas me generan y quitar los comentarios que necesite. En este caso simplemente lo que hay que decir es de las cosas que yo haya definido en el comportamiento cuáles quiero usar. Bueno, pues en este caso las quiero todas. Aquí podríamos decidir que no permito el borrado. Oye, pues quito esta línea de aquí y ya no puedo borrar. O que no quiero que se puedan editar. Oye, pues lo quito de aquí. O que a pesar de que permito la creación, no permito que se use. Pues se borra la línea correspondiente y ya está. Bueno, pues una vez definido todo esto, ya estaría. No necesitamos hacer nada más. Como ya he definido mi business service, mi servicio, y lo he publicado, pues yo puedo ir simplemente a crear mi aplicación Fiori Elements. Recordar que por ser la versión de ABAP que tenemos en la nube, no necesito crear la aplicación, sino que puedo directamente ir aquí y ver cómo sería. Pues fijaros, aquí, gracias a eso que hemos definido, tengo la creación y el borrado. Entonces yo puedo crear un objeto. Claro, ¿qué me va a salir aquí? ¿Cómo se define esta ventana? Pues esta ventana, si os fijáis, es la object page de los objetos, el apartado que sea identificación. Es decir, para que un objeto podáis crearlo a través del RAP, tenéis que definirle en su correspondiente metadata extension, tenéis que definirle un facet de tipo identification. Y los campos que sean de tipo identificación son los que os van a aparecer para poder crearlo. Entonces yo aquí me invento una clave, pues yo qué sé, el objeto 100, y se va a llamar, yo qué sé, una brújula. Y lo creo. Pues ya está. Aquí tengo mi objeto y todavía no tiene ningún estado. Bueno, pues puedo crearlo, porque precisamente yo le he definido
que se puedan crear objetos a través, o sea, que se pueden crear estados a través de los objetos. Pues yo le doy aquí a create y claro, la clave es read only. Yo no puedo elegirla porque esta clave me viene definida por el objeto. Y yo aquí le indico como estado la X. Le doy a crear y ya está. La clave es 100 y el estado es X. Pues ahora ya tengo un nuevo objeto con su estado correspondiente. Y por supuesto yo podría borrar el estado o podría editarlo. Bueno, aquí no me permite editarlo. Tengo que ir aquí a la Object Page y aquí ya sí puedo editarlo. Y podría también, por supuesto, editar el objeto. Uy, que es que lo he escrito mal. Hala, ya lo he escrito bien. Y estos datos, por supuesto, si vamos a las ABAP Development Tools y vamos a la tabla correspondiente, a Z objetos, lo que la tenía por aquí, la vuelvo a abrir. Si nos vamos a la tabla Z objetos, esto es la tabla de la base de datos y la abro en el Data Preview, Open with Data Preview. Pues aquí tenemos un objeto. Pues como vemos, esta es la manera de poder usar el RESTful Application Programming Model para crear aplicaciones Fiori Elements que nos permiten manipular objetos. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, podéis regalarme un like. Si no os ha gustado, tenéis el botón de dislike. Si es algo más complicado de me gusta o no me gusta, tenéis los comentarios donde podéis poner lo que os consideréis oportuno. Y si no os queréis perder mis próximos vídeos, una buena idea puede ser suscribiros al canal y darle al botón de la campanita para que sea el propio YouTube el que os avise cuando yo suba un nuevo vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!